El bordado es considerado arte con mano y agujas. Datos históricos hablan de alrededor de 30.000 años antes de Cristo de existencia. Otros mencionan que los babilonios fueron los primeros en descubrir el bordado. Los romanos también fueron grandes exponentes del bordado en su época. En Abya Yala, el bordado aparece con la invasión española, pues los europeos solían adornar mangas, cuellos y pecheras con bordados. Las mujeres indígenas tuvieron que hacer este trabajo para ellos. Ya de 12 años para arriba yo sabía coser bien. Mi mamá misma me aprendió a pegar las camisas hacia unir todo a la mano. Me aprendió a tejer el encaje a la mano, esos hilitos que hay, unos encajes tejidos bonitos, bien así antiguo. Eso yo mismo le tejía ese encajecito para poner la blondita. Había unos hilitos, esos compraba mi mamita, unos hilos para espabilos. Dibujaba esas florcitas que había en todas las hojitas, así combinando, yo sabía dibujar. Dibujaba zanahoria, dibujaba pavo real, pero a poder uno, pues, loros, así me ha gustado. Y eso hacía como quiera. Utilizo el rojo, amarillo, el verde, para mezclado queda bonito. Nosotros como pueblo cayambe hacemos lo más mejores, bonitos, y desde ahí yo sé andar por solita, por barra, pero eso a sabido va a ser valioso. Aunque el bordado es considerado una herencia española, nuestros pueblos han sabido darle un significado cultural propio, convirtiendo al bordado en expresión identitaria. En Imbabura conviven 3 pueblos originarios, reconocidos por sus laboriosos trabajos hechos a mano: los Cayambi, los Caranqui y los Otavalo, cada uno con marcadas diferencias en cuanto a las técnicas, los colores y los diseños del bordado. Diferencias que son muy evidentes en las blusas del traje tradicional. Yo aprendí a bordar desde mis 7 años. Aprendimos y no olvidamos lo que hemos aprendido. Todo a mano. Yo diseño, yo bordo, yo confecciono y les entrego ya listas de vestirse. Los más pedidos son el azul, el verde, el beige, el celeste, el rosado, por lo que son colores vivas. Sí es importante que aprendan porque estas cosas no es fácil que dejemos para que todos sigan adelante. En la escuela nos pedían el trabajo manual y en las mujeres era el bordado de las camisas para nosotros mismos. Hay mucha diferencia porque en las de Otavalo es el diseño muy fino el dibujo. En cambio de nosotros es más vistoso, más grande, más ancho el bordado. Y el bordado ellos le hacen así, la puntada también es solo envuelto, en cambio de nosotros le hacemos 3 puntadas aquí en la muestra. Es más seguro, mejor que el de máquina o de computadora, nos aguanta más el bordado a mano y no quisiera que se pierda el bordado a mano. A los 4 años empecé a bordar. Le vi a mi madre y es así como aprendí. Y fui ya de 5 años a primer grado y empecé bordando un pañuelito. Cuenta mi madre que ella aprendió a bordar en su infancia, en su niñez, con una señora de la comunidad de Angochagua. En lo que a mí respecta, podría decir que data el bordado aquí en la comuna Zuleta, introducido más o menos desde los años 1942. El bordado no te inspira, primeramente nace con nosotros. Es por eso que nosotros decimos, hemos aprendido de generación en generación.
Bordar es una forma de expresar. Los bordados cayambis y caranquis son gruesos, anchos, de colores vivos, donde se representa la flora y la fauna del medio. Diseños que dan cuenta de la cosmovisión de cada región. Y mi marido es el que tiene un poquito más de experiencia, sí, porque su familia viene de esta línea del, como decía, del trabajo del algodón, de las blusas confeccionadas en algodón. Nosotros mismos ir descubriendo si quiero este modelo, cómo lo hago. Lo mío es, cojo los colores, empiezo a ver, a combinar y voy poniendo en cada dibujito, en cada hoja y digo, bueno, así parece que va a quedar bien. Hay mucha gente de otros lugares que busca el bordado ancho, entonces acá es como un poco más delicadito. La mayoría de trabajo que yo hago son bordados, como decir, un tamaño normal, entonces varían los colores y los dibujos también. El trabajo del bordado a mano lleva tiempo y eso es lo que cuesta, ¿no? El tiempo de las mujeres que trabajan en esto. Las mujeres quichuas por tradición son las encargadas de mantener y transmitir la herencia cultural. El bordado es una forma más de expresar identidad. Bordando nuestras blusas expresamos cariño y orgullo de ser. Ese orgullo que sintieron nuestras madres, abuelas, bisabuelas y que hoy nos corresponde seguir a las jóvenes quichuas.